Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Este es un videíto para tercero quinta de historia. Estamos con el tema de los repasos. Esta es la segunda clase, queda una clase más de repaso y después arrancamos con todo el contenido de tercero. Lo que hoy vamos a trabajar es reformas y contrarreformas religiosas del siglo XVI y vamos a trabajar nuevamente lo que es descubrimiento, conquista y colonización de América. Bien, para eso yo estuve buscando información, algo que sea eh, sencillo para que ustedes lo puedan entender. Y bueno, y vamos a empezar a hacer un pequeño repaso de lo que fue la reforma y contrarreforma religiosa. Bien, para que haya una reforma tiene que haber algo que no está funcionando bien. Por eso se cambia, por eso se reforma, se modifica. Entonces, lo que no estaba funcionando bien era la Iglesia Católica. Cuando uno habla de religión durante este periodo no puede hablar de otra religión que no sea la católica, porque era la que predominaba, era la única religión que se permitía en Europa. Bien, todo aquel que no aceptaba las condiciones de la Iglesia Católica era considerado hereje y por lo tanto pasaba a la hoguera. Eh, Hubo un sacerdote que se rebeló ante este sistema, bien, que fue Martín Lutero. Martín Lutero lo que va a crear es la religión protestante. Él va a estar en contra de cómo se manejaba la iglesia hasta ese momento y una de las cosas que más le molestaba era comprar el perdón. Porque el perdón solamente lo podían comprar aquellos señores nobles que tenían el dinero suficiente para poder purificar su alma, se podría decir, ¿no? Para ser perdonado. Y una gran parte de la sociedad quedaba fuera de eso. ¿Por qué quedaba fuera? Porque no podía acceder a los precios que la iglesia le proponía para comprar el perdón. Y recuerden que la única forma de salvarse, de no ir al infierno en ese momento, era ser perdonado por la iglesia. Eran sociedades cerradas, recuerden que gran parte de la población no sabía leer, sino que la única palabra, el único entendimiento que tenía era lo que el sacerdote o papa predicaba. Bueno, estas cuestiones molestaron tanto a Lutero que creó su propia religión, la religión protestante. No solamente que creó su propia religión, sino que tuvo un montón de adherentes. Mucha gente siguió los pasos de Martín Lutero, que proponía lo siguiente. Por ejemplo, la iglesia no permitía la interpretación de la Biblia, sino que la Biblia era lo que el papa o el sacerdote decía. Uno no podía interpretar la Biblia. Uno no podía tener su iglesia dentro mismo, ¿bien? Y Martín Lutero decía que sí, que digamos, que la iglesia estaba en uno. En base a lo que uno hacía, recibía el perdón de Dios. No era necesario comprar ese perdón a la iglesia. Él decía y creía en la justificación por la fe. Las personas se salvan solo por su fe, no por sus obras. Otra de las cosas que proponía era el libre examen de la Biblia, o sea, la libre interpretación de la Biblia, la reducción de los sacramentos. Solamente él proponía el bautismo y la Eucaristía y la abolición del celibato. La abolición del celibato significaba todo aquel que predicaba la palabra de Dios no necesariamente tenía que ser estar en casta, se podría decir, bien, sino que podría tener una familia y podía también predicar la palabra de Dios. Que tener una familia no implicaba ser pecador. Esto repercutió no solamente en Alemania, sino que repercutió en Suiza, en Inglaterra. Es más, la corona británica se separa de la iglesia católica apostólica romana. Se dice que es apostólica romana porque precisamente su sede estaba en Roma. Y bueno, y ante esto, ante la pérdida de creyentes, la iglesia católica va a proponer una contrarreforma en lo que se conoce como el Concilio de Trento. Dentro del Concilio de Trento, una de las cosas más importantes que va a crear es la Compañía de Jesús, que forma parte de la orden jesuita, perdón. En esa orden jesuita va a tener mucha incidencia en América porque se van a radicar en el norte de nuestro país, en Misiones,
todavía están las ruinas de San Ignacio, en Córdoba, van a estar en Paraguay, que van a estar, digamos, educando y evangelizando al indígena. No solamente evangelizando, sino también que le daba herramientas para que puedan independizarse y desarrollar sus propias actividades. Y después el otro punto tiene que ver con el descubrimiento, conquista y colonización de América. Bien, la vez pasada dijimos que Colón sabía que la Tierra no era redonda, bien, pero lo que él no sabía era que la Tierra era tan grande. Él pensaba que la Tierra era más chica. Por eso pensó y estaba seguro de que cuando llegó a América había dado la vuelta sobre el eje y había llegado a las Indias, cuando en realidad había un continente en el medio, bien, que era el continente americano, poblado por pueblos originarios. Cuando Colón regresa, lleva esta noticia a Europa, hay muchos segundones, bien, que quieren venir a hacerse la América. ¿Qué quiere decir ser segundón? El segundón por lo general es el segundo hermano o tercer hermano al cual no le correspondía ninguna herencia, porque los únicos que recibían herencia de sus padres eran aquellos que eran primogénitos. Entonces, estos secundones tenían que hacerse su propia riqueza, y no había mayor intención o mayores posibilidades de hacer riqueza que venir a América, donde decía que había grandes minas de oros, grandes recursos por extraer y llevar y vender a Europa. Estos segundones, hay dos que se van a destacar, que uno es Francisco Pizarro, que va a conquistar el Perú, y el otro va a ser Hernán Cortés, que va a conquistar México. Estas conquistas que se dan son de manera sangrienta, bien, donde se extermina, se mata a una gran parte de la población, bien, muchas veces apoyado por tribus o comunidades que eran sometidos por estos grandes imperios. Y después el tercer paso vendría a ser la colonización. La colonización es la ocupación, administración y dominación del espacio. Bien, que para eso crearon distintas instituciones. Por ejemplo, la encomienda, la mita, las reducciones. Todo eso fue posible y llevado adelante con grandes éxitos, bien, por la represión que ejercían los europeos sobre los pueblos originarios. Es tal así que le impusieron el idioma, le impusieron la religión, le impusieron gran parte de la cultura europea a los pueblos originarios. Como actividad y a modo de repaso de todo esto que estamos haciendo, ustedes van a tener que completar algo muy sencillo, que es una sopa de letra. Dentro de esta sopa de letra van a encontrar, creo que son 16 palabritas, por ejemplo, México. Acá tienen la palabra México, lo que ustedes tienen que hacer es remarcar. Y así con todas las palabras, mita, tienen que remarcar estas palabras. Todas estas, a medida que van remarcando, las van tachando. ¿Bien? Trabajito sencillo. Y después otra, el crucigrama. Esto en primero, muchos fallaron, es algo sencillo. Por ejemplo, vamos a algo. A ver. ¿Cómo se llamó la compra de la indulgencia? Es la 3 horizontal. 3, busquemos la 3. Bien, esta. ¿Cómo se llamó, perdón, la compra del perdón? Y la compra del perdón es indulgencias. Ustedes acá van a completar y van a ver que la palabra ingresa perfectamente. La 1. Monarquía de la cual era rey Carlos VIII. Inglaterra. Bien, ya le di 2 ayuditas. Así tiene que completar el siguiente crucigrama. No es difícil, así que tienen más o menos una semanita para hacer esta actividad. A ponerse al día, por favor entregue la actividad anterior, que también era algo sencillo. Y bueno, y ya la otra semana seguramente ya estamos arrancando con el contenido de tercero. Bueno chicos, buena semanita, espero que les sirva la explicación y no se dejen estar, por favor. Saluditos.